Esta semana vuelve una de mis sagas favoritas, una de mis sagas predilectas en cuanto al slasher. Sí, estoy hablando de la saga de Scream, de la cual os estoy preparando un top con todas las películas rankeadas, ¿de acuerdo? De la peor a la mejor, como siempre. Pero eso llegará el próximo viernes. Hoy toca hablar de la nueva entrega, Scream 7. Sí, 7 películas ya a sus espaldas. Y todo sin Wes Craven, el mítico creador de muchas franquicias de terror. Y bueno, un mítico en el género. Ahí al cargo, ahí, ¿no? En la jefatura para divisar todo esto. Y regresa también con un nuevo director, ¿de acuerdo? Pero ojo, que no es cualquiera, ¿eh? Porque dirige Kevin Williamson, que es el guionista de la saga clásica de Scream, ¿no? Las 3 primeras películas. Así que hay un elemento ahí meta, ¿no? Hay un elemento ahí interesante y también clásico, ahí un olorcillo que bueno, me indicaba que algo podría salir bien. Porque cuando anunciaron Scream 7, la verdad es que mi primera reacción fue si de verdad necesitábamos todo esto, ¿no? Una nueva entrega más después del final de la sexta, ya que la saga ha sobrevivido a cambios generacionales, reboots encubiertos, metacomentarios en reboots y también muchas críticas al fandom más tóxico, ¿no? La verdad es que siempre ha habido una pelea ahí un poco entre el fandom casual y el fandom un poquito más tóxico de esta saga. Pero aún así, aquí estoy y aquí estamos, una película más. Porque en definitiva Scream nunca ha sido solamente una saga slasher más, sino que en sí también es un poco el propio espejo del cine de terror. Pero claro, la pregunta está muy clara antes de comenzar y es si Scream 7, ¿no? Esta nueva película de Scream, sigue siendo un espejo o es más ya una repetición. Antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. No se puede hablar de esta película ni de esta saga sin mencionar al maestro, sin mencionar a Wes Craven. El espíritu original de la saga era claramente subversión, ironía, conocimiento del género y sobre todo también crítica cultural. Y desde la primera entrega, en 1996, la franquicia jugó como quiso con las reglas del slasher. Pero ojo, porque algo ha cambiado en estos últimos años y es que el meta, todo lo meta ya no es nada novedoso. Y el público también sabe que la saga en sí es muy consciente de todo esto. Así que la pregunta que yo creo que se tuvieron que hacer es realmente ¿cómo sorprendemos al público ahora? ¿Qué podemos hacer? Pues bien, Scream 7 intenta un poco actualizar el discurso, ¿no? Ya que no estamos hablando simplemente de secuelas, sino que estamos hablando de una narrativa un poco más fragmentada, algo de viralidad y un true crime convertido al espectáculo. Aparte de teorías conspirativas online, que eso es un poco caso aparte. Porque en general el terror más moderno, ¿no? El terror que vivimos hoy en día ya no nace simplemente del cuchillo, de una hoja afilada, nace un poco más del algoritmo, ¿no? Algo que en sí, pues bueno, pasa en el 99% yo creo de las películas que vemos hoy en día, y eso hace que la película en sí entienda que el miedo actual, pues bueno, no es algo físico, sino que también es algo también muy mediático. Dos cosas que yo creo que van siempre de la mano hoy en día. Y empecemos hablando de los personajes, porque yo creo que en sí es donde la película, pues bueno, empieza a caminar un poco, ¿no? En una cuerda floja. Y hay que decir que la saga siempre ha jugado muchísimo con el legado, ¿no? Simplemente hay que ver, pues Scream 5, la película del 2022, pero es que cada nueva entrega afronta prácticamente el mismo dilema: apostar por los personajes más clásicos o consolidar algunos nuevos. Y esta película en sí intenta coger estas dos cositas, ¿no? Buscando, pues, fusionar ambas cosas. Algunos personajes regresan con mucho peso emocional, como por ejemplo el tema de Cindy y el tema de Gale Weathers, y otros intentan tomar el relevo de todo esto, pues bueno, pues para seguir haciendo, ¿no? Que no se queme mucho el personajes principales, los clásicos en sí. Y el problema de todo esto, que no lo veo tan mal, ¿no? Juntar ambas cosas, si algo te funciona por una parte y por otra, pues bueno, júntalo. Ya pasó en Scream 6, o sea que tampoco es algo nuevo. El problema es cuando ves que el equilibrio en sí, pues bueno, digamos que no es perfecto ni funciona tampoco en los 90 y pico minutos, casi 100 que dura la película. Porque de verdad siento que hay momentos en donde la nostalgia me pesa muchísimo más que la importancia de la narrativa de esta nueva película, algo que no me pasaba, yo creo que, no sé, desde Scream 4, quizás, no sé. Hay cosas que no me han terminado de convencer en este punto. Y ahora hablemos de un terreno que a muchos les gusta y muchos están esperando: las escenas de asesinato, las
Hay que decir que visualmente son más crudas, mucho más físicas, y eso la verdad que le da un puntito ahí positivo de más, porque claro, en escenas anteriores hemos tenido pues escenas de este calibre, ¿no? Un poquito más estilizadas, y que aquí no sea así, ¿no? Que sea mucho menos estilizado, más guarrillo, digamos, me ha gustado bastante. Pero también se nota algo cuando lo ves, ¿no? Y es que la sorpresa que hay tras cada asesinato, pues bueno, ya no es la misma, porque claro, nos enfrentamos a una séptima película que se dice pronto, ¿no? Y todos nosotros, sobre todo los que somos fan de la saga, estamos ya entrenados dentro de todo este mundillo. Entonces hay que decir que las escenas estas un poquito más gore y también las escenas de tensión funcionan muy bien, pero tampoco son revolucionarias, ¿no? Yo creo que son un poquito más de lo mismo, pero con mucha más ahí salvaje. Y ahora vamos, yo creo que al núcleo un poco de la película, ¿no? Y también un poco el núcleo de mi crítica, y es que vamos a hablar un poquito del tema meta, ¿no? Porque Scream siempre ha sido meta en sí. Pero es que ahora el meta habla del meta que también habla del meta. Y en algunos momentos se siente como que la película se mira demasiado en el espejo, que no está mal esto, pero cuando te miras ya demasiado, queda raro. Ya que la autoconciencia no es subversiva, sino que es más bien esperada. Y cuando un personaje en sí está explicando cuáles son las nuevas reglas del terror moderno, pues bueno, yo ya me las sé, entonces no tiene mucho sentido. Y ahí es donde veo que la saga está en un punto que como sigan sin meter algo más revolucionario, digamos, se va a empezar a volver fórmula, ¿no? Y vamos a empezar a saber ya todo prácticamente antes de ver la película. Y al final yo creo que Scream, un poco la sorpresa que tenía de estas películas era saber el giro final, ¿no? ¿Quién era Ghostface en este caso? Y creo que en esta séptima entrega eso se ha perdido un poco, no sé, o siento que se está perdiendo más bien. Y hablando del giro que tiene la película, que no os voy a spoilear nada, o sea, tranquilos, ¿vale? Voy a hablar mucho en términos generales. Como os he comentado hace unos segundos, el tema de quién es Ghostface, pues bueno, es siempre el gran momento de la película, ¿no? Lo que todos estamos esperando cada vez que va a terminar una película de Scream. Y en esta cinta, en Scream 7, el giro hay que decir que es coherente, está muy bien plantado, no es devastador ni mucho menos, pero no tiene ni el impacto de la película original, ni tampoco el impacto de entregas anteriores. Tampoco sin irme muy lejos, me voy a Scream 6, que ahí sí que fue un poco impacto, el revelarse quién era todo. Aquí creo que es simplemente correcto, no va de inolvidable, tampoco creo que se va a olvidar, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que es correcto, que cumple, y en esta saga que esto pase pesa muchísimo y no termina de ser algo positivo, lógicamente. Entonces aquí tampoco me ha cumplido, que era algo donde... Entonces aquí tampoco me ha terminado de cumplir la película, que era algo de donde siempre me termina cumpliendo, a veces más, a veces menos, pero en general siempre acaba cumpliendo. Y aquí Scream 7 la verdad es que me ha dejado mucho de ver. En cuanto a la dirección y un poco la puesta en escena, hay que decir que los planos pues son mucho más cerrados, hay mucho más movimiento de cámara, buscando yo creo una sensación de persecución pues mucho más intensa, a diferencia de lo que vimos, ¿no?, en entregas anteriores. Y hay que decir que esto funciona técnicamente, o sea, no le voy a quitar mérito a esto, porque creo que funciona, y si algo funciona hay que decirlo objetivamente, pero no sé, he echado de menos algo de ironía visual, ¿no? Algo así que sí que teníamos en entregas anteriores, incluso en las versiones clásicas. Porque en sí la saga nació de una mezcla del terror y la sátira, y aquí el tono es mucho más serio, mucho más oscuro, no sé, menos juguetón, vamos a decir, ¿no? Y esto puede gustar a algunos, pero a mí me ha dejado algo dividido, me ha dejado algo como en tierra de nadie, no sé muy bien cómo explicaros. Porque sí, el tono un poquito más oscuro, el tono un poquito más serio, sí que creo que le da pues nueva vida, ¿no?, a la saga en sí, y eso siempre es bueno. Ver más de Scream mientras sea bueno, pues siempre va a ser algo positivo. Pero en este punto, no sé, y viendo el tráiler yo me decía, joder, esta película tiene que ser la leche, se ve mucho más seria, se ve mucho más sangrienta, se ve, no sé, mucho más de todo. Pero una vez que lo he visto en pantalla, no me ha gustado tanto. No sé si es que soy muy tiquismiquis o qué, pero sí que es verdad que no me ha terminado de gustar tanto, y he echado de menos ese juguetón que teníamos con, por ejemplo, Wes Craven, vamos a decir, o por ejemplo en la 5, vamos a decir, o en la 6. Entonces sí que creo que va a gustar a mucha gente, sí que creo que el nuevo enfoque va a funcionar muy bien, pero a mí yo creo que me tengo que hacer a ello. Y cuando llevas ya 7 películas, la pregunta es bastante clara, ¿es Scream 7 el final? Pues hay que decir que esta película se siente como un punto de cierre, y no porque la saga no pueda continuar a partir de aquí, ni mucho menos, sino porque creo que el discurso meta, todo el discurso y un poco todo el mensaje que tiene Scream ya ha alcanzado su techo. Y cuando una franquicia habla constantemente sobre sí misma, como os he comentado antes, llega un momento donde ya no hay nada nuevo que contar. Y entonces se siente que has llegado al límite. Y esto es lo que me ha pasado con Scream 7. Creo que aquí ya ha llegado el límite. ¿Que pueden hacer muchas más? Seguro, y seguro que harán, porque Scream 7 creo que va a ser una buena recopiladora de dinero en la taquilla. Pero yo, para mí, creo que ya
han alcanzado el límite. Pero tranquilos, no os asustéis después de todo esto que os he dicho, ¿de acuerdo? Porque voy a ser bastante claro, o sea, Scream 7 no es una mala película. Es entretenida, tiene su tensión, tiene momentos efectivos, pero tampoco redefine la saga, ¿no? Y yo buscando algo nuevo a que me contaran, ¿no? Un nuevo reinicio, no sé, algo que plantara la semilla para muchas más películas, pues bueno, me ha dejado un poco de ver. Eso sí, hay muchas cosas que funcionan, como por ejemplo la actualización que tiene sobre la temática, la violencia mucho más intensa, como os he comentado, que eso puede ser de los mejores puntos de la película, y también los intentos de reflexión que tienen sobre temas, pues bueno, un poquito más de crímenes, etcétera. Eso me parece interesante. Pero claro, luego tiene muchas cosas malas, ¿no? Como por ejemplo el giro final, pues no llega a ser sorprendente, tampoco lo meta llega a sorprender, y el giro final, como digo, que es lo que más se ensalza de la película, pues bueno, no es impactante ni mucho menos, como sí me ha pasado en muchas ocasiones en las películas anteriores. Y todo esto se une a una sensación de repetición estructural constante, ¿no? Y eso es un fallo que si hacen la siguiente entrega, que no dudo que van a hacerla, deberían arreglar. Para mí es una entrega sólida, pero tampoco es una entrega esencial. No es el renacer definitivo ni mucho menos, pero tampoco creo que sea el desastre que algunos, ¿no? Entre quizás los que me incluyo al principio, pues bueno, temíamos. Es una película, creo que consciente de su legado, pero también creo que demasiado consciente. No sé, podía haber sido mejor, ¿no? Vas al cine, te pasas un buen rato, creo que para eso está bien, para eso cumple, pero yo como fan de la saga, pues bueno, me ha dejado un poco a deber, me ha dejado un poco en tierra de nadie, y la verdad es que he salido bastante decepcionado, porque yo me esperaba una película que me llegara a encantar, que me llegara a gustar, porque el tráiler me transmitía esa sensación, pero no ha sido así. Entonces, bueno, como siempre os digo, id a verla vosotros mismos, disfrutarla, y ya me contaréis ahí abajo en los comentarios qué os ha parecido y si tenéis ganas de ver la película. Pero bueno, esta es mi opinión y este es el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre. ¡Chao!